Qué bonito, ¿verdad, hermano? Qué precioso el tener eso en el corazón, en agradar a Dios y amarle. El primer periodo de la historia de los reyes de Judá, según su libro, están los reinados de Roboam, Abías y Asa. Roboam fue el que se le dividió el reino, ¿verdad? Hijo de Salomón. Abías, y mire, el epitafio de Roboam es: el rey que no guardó la ley, porque él se extravió de Dios. Solo 5 años o 3 años, poquitos años estuvieron dentro de la ley de Dios y rápido se desviaron todos. Se le dividió el reino, ¿verdad? Debió de haber temido, pero solo 5 años estuvieron en los caminos del Señor y después empezaron a adorar a los Baales, a otros ídolos de acera, etcétera. Triste. Abías, poderoso pero inaceptable. Los epitafios, hijo. Hay un cuadrito con anaranjado con amarillo. Arriba. Ese, sí. Dice: Abías, poderoso pero inaceptable. Ese hizo grandes cosas. Él venció a Jeroboam, fue el que lo terminó con él, pero también se desvió su corazón detrás de la idolatría. En uno de los libros pareciera ser un gran rey y en el otro dice su traición contra Dios, ¿verdad? Asa, un buen comienzo, pero un mal final. Esta historia de Asa es bien conmovedora porque Asa, hermanos, tiene una gran victoria y derrota a un gran ejército por poner su confianza en Dios. Pero luego, más tarde en su vida, se afirma en su reino, empieza a endurecer su corazón porque las riquezas son muy fáciles de endurecernos el corazón y la prosperidad. Y entonces viene él y cuando viene otro ejército, él ya no confía en Dios, sino que confía en riquezas, confía en ayudas, confía en los hombres. Y cuando Dios viene y le reprende porque puso su confianza no en Dios, en vez de arrepentirse, él se enoja. Y ahí vemos, por eso es que vamos a ver un poco sobre amar la reprensión. Porque Dios a todos ellos les mandó profetas que los reprendieran, pero ellos no respondieron a la reprensión. El problema no es pecar, porque Dios tiene cómo corregirnos y castigarnos. El problema es, dice la Biblia, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ese es el problema, la soberbia de que ante la reprensión de Dios no nos dobleguemos y humillemos y arreglemos nuestro camino. Ese es el problema, hermano. A Dios no le faltan profetas, no le falta fidelidad para reprendernos. Hasta niños chiquitos usa, hermano. A veces uno hace una cosa y a un niño se le queda viendo como, qué mal lo que hizo, ¿verdad? Una vez iba un joven manejando en el carro y entonces iba con una nena, una bebita, como de unos 3 añitos quizá, y entonces iban y a ella le encantaba ver el semáforo y decía, se ponía en verde, decía, se ponía en verde, y pasaba el carro. En una de esas viene el joven y se pasa en rojo el semáforo y la bebé dice, no se ponía en verde. Mire esa reprensión de una criatura, se pasó el semáforo en rojo, ¿verdad? Pero uno, ¿qué hace? El joven se quedó todo avergonzado, ¿verdad? Ay, perdón, señor, ¿verdad? Por pasarme el semáforo en rojo. Recibió la reprensión, pero otro le decía, cállate, deja de estar hablando. Y no reciben. Hermano, Dios no le falta reprensión, es fiel para mandarla, pero nosotros debemos de tener una actitud correcta hacia ella, amén. Entonces, de ahí viene la segunda parte, la época de las alianzas incorrectas. Josafat, el rey justo cuya falta arruinó a una nación. ¿Quién me dice cuál fue esa falta? No lo hemos visto. Ajá. Se unió con Acab. Ajá. ¿Otra forma de decirlo? Se emparentó. Ajá. Listo, pues. Es que si no, no nos lo vamos a acabar. Ajá. ¿Otra forma? Ajá, hizo alianza. Ese fue su problema, ¿verdad? Después se emparentó con él. Allá el hermano contestó que se emparentó. ¿Por qué se emparentó?
porque su hijo se casó con la hija de Acab, que era el rey de los más malos que habían existido en Israel, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a un tema bien importante, y ahí en el libro lo van a ver, y es cuidado con quién te vas a casar. El matrimonio puede determinar en gran medida tu futuro, tu éxito o tu destrucción. En el caso de Josafat, él hizo amigo a Acab y le dijo, somos hermanos de carne y sangre, ¿verdad? Donde tú vayas, yo iré también contigo y pelearemos. Y entonces se van a pelear juntos. Dios lo reprende y le dice, ¿por qué te uniste a él? ¿Por qué te aliaste a él? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, le dijo el profeta, ¿verdad? Entonces, cuidado con las amistades y las alianzas que hacemos, hermanos, pueden llevarnos a la destrucción. Porque al hacer esa alianza, su hijito se conoció con la hijita y se casaron. Y entonces esta, ¿cómo se llamaba? No. Atalía, ya te digo. Vaya, Dani. Atalía. Y esta Atalía yo le puse, no dice así, el epitafio de Atalía dice una malvada consejera, porque por consejo de ella fue que su esposo se desvió, ¿verdad? Pero yo le puse la más malvada de las abuelas. ¿Quién me dice por qué? Mató a toda la descendencia real. Sí, pero yo diría una cosa, la descendencia real venía de su hijo, mató a todos sus nietos. ¿Y quién fue el que se salvó? Joás, muy bien, para ustedes ya no. Ok, Joás fue el que se salvó, porque ¿quién lo salvó? Una criada lo salvó, lo Sí, yo no conté. ¿Quién lo salvó? No hay una criada. Nodriza lo salvó con su tía, creo que fue. Ahí está. Usted dijo la tía, ay, pues. Entonces, ¿y cómo se llamaba? Ay, gánenselo bien. ¿No? Va. Jocabed, muy bien. Ok. Entonces dice, Josafat, el rey justo, cuya falta arruinó a una nación. Su alianza, ¿verdad? Su alianza con Acab arruinó a la nación. Pero él siempre se mantuvo recto en los caminos de Dios. Siempre. Por eso es un preciado hijo de Sion, ¿verdad? Bueno, también, además de ese tipo. Joram, un hombre no deseado. Este sí fue feo, hijo de Atalía, ¿no? Ocosías. ¿De quién era hijo Ocosías? Destruido por los malos consejos. Ahí tenemos algo interesante entre estos dos. Está Josafat, ¿verdad? Y tenemos a Joram y a Ocosías. Por eso mi cuadrito que me encanta. ¿Quién era la mamá de Ocosías? Atalía, ¿verdad? Mire cuánto, no, pero no tenés ahí el cuadro, ¿verdad? Ocosías subió al trono a los 22 años, pero solo reinó un año. Porque su mamá lo aconsejaba, ¿verdad? Y una vez él murió, Dios lo mató, ¿verdad? Ella se levanta y destruye a toda la simiente real, a no ser porque Jocabed salva ¿cómo se llama? A Joás, se deshace la descendencia real que venía, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, Dios salvó a Joás y lo metió en el templo. Jocabed era esposa del sumo sacerdote en ese tiempo, y entonces escondieron al niño en el templo, y a los 7 años lo sacan y lo ponen. Pero mire, el epitafio de Joás es aquel que no pudo permanecer solo. Qué triste, ¿verdad? Regresamos a los epitafios, ¿sí?
dice aquí, aquel que no pudo permanecer solo. Triste, ¿verdad? Entonces, esta era malvada consejera porque aconsejaba a su hijo, ¿verdad? A hacerlo mal. Y también a su esposo, ¿verdad? Su esposo Joram lo aconsejaba a hacer lo malo y a Ocosías. Luego dice de Ocosías, destruido por los malos consejos, ¿verdad? Destruido por los malos consejos. Cuidado quienes nos aconsejan, hermanos. Esas son una de las cosas que nos enseña el Señor en estos reyes. Ocosías, destruido por los malos consejos. Atalía, una malvada consejera. Y esta época es la época de las alianzas incorrectas. Y la nación sufre mucho, y aquí se desarrolla ese tercio que les digo de todo el contenido de los reyes. De ahí vamos a la época, el tiempo del restablecimiento. Empieza con Joás y todo este tiempo es tiempo de prosperidad en la nación. Joás, aquel que no pudo permanecer solo. Mientras estaba vivo, su tío, el sumo sacerdote que se llamaba Joiada, entonces él estuvo bien, pero después se descartó, le hizo caso a los príncipes y le decían, ay, pongamos otros ídolos, hagamos más moderno esto, ¿verdad? Hagamos esto que tenga vida. Y les hizo caso, y entonces él no pudo permanecer solo, sin Joiada. Amasías, el rey que se apartó. Usías, un rey presuntuoso. ¿Cuál fue la presunción de Usías? Amasías empezó bien, pero se apartó. Es tan cruel Dios le da una victoria, hermano, destruye a la otra nación que idólatra, y él viene y va y mira el ídolo y el altar y dice, hacedlo igualito allá en Jerusalén. Y le dice Dios, si los ídolos de él no lo pudieron librar, ¿por qué no vienes tú y los adoras? Ah, ¿quieres que te mate? Le digo al profeta. Cállate, nadie te ha puesto por consejero del rey. Imagínense. Y entonces él termina el rey que se apartó. Usías, un rey presuntuoso, porque él no era rey sacerdote, él era rey y quiso entrar a ser sacerdote. Bien interesante toda la enseñanza que nos deja este libro de la Escritura, este rey, ¿verdad? Porque debemos de tener el lugar que Dios nos mande. Hermano, no por ser el pastor uno puede hacer todo lo que quiera. Hay cosas que Dios no le da a uno, ¿verdad? Hay cosas que Dios no le, uno debe de mantenerse debajo de la cobertura del Señor. Si Él no quiere que yo haga algo, no debo de hacerlo. ¿Se acuerda cuando Pablo quería ir a predicar a un lugar y el Espíritu le dice, no vayas ahí? Él, obediente, no lo hizo. Y esto es algo bien importante. Siempre debemos de mantenernos debajo de la obediencia al Señor, obediencia al Espíritu. Pero él entró al templo, Usías quiso ofrecer incienso, la lepra le brotó en la frente y murió leproso. Y no fue enterrado en el sepulcro de los reyes. Jotam, el rey que preparó su camino delante del Señor. Él, se dice muy poco de él en la Escritura, pero fue uno de los que agarraron el corazón de Dios según la Escritura, y vivió en esa época de prosperidad también. Luego viene la época de la apostasía, con Acaz, el rey cobarde. Uy, qué feo ese epitafio, ¿verdad? La parte 5 del reinado, el reinado de justicia. Ezequías, un preciado hijo de Sión. Una cosa así queremos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos diga, un preciado hijo de Sión. Él se preparó, el avivamiento de Josías nos enseña tantas claves. A ver si logramos leer una parte de la Escritura donde nos da varias claves de por qué él tuvo este reinado de justicia, esa bendición. Parte 6, ¿cuál es? La gran apostasía. A ver, yo digo el rey y ustedes dicen el epitafio. Manasés, que encontró arrepentimiento. Se ve muy chiquito, ¿verdad? Amón, tremendo, ¿verdad? Parte 7, el gran avivamiento. Josías, el corazón
tierra. ¿Se acuerdan cuando Josías se da cuenta, encuentran la ley y la ven, ¿verdad? Y él se la lee, rasga sus vestidos, se pone en silicio, dice, toda esta maldición nos va a venir y es justo que nos venga. Y él, quebrantado de corazón, no solo rasgó sus vestidos, rasgó su corazón. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces Dios le manda a decir, no serán tus días. Pero luego, miren, el reino desaparece, la parte 8, después de Josías. El reino iba a desaparecer antes, pero cuando Josías supo, él rasgó su corazón, rasgó sus vestidos, se humilló delante de Dios y empezó, hermanos, a cambiar toda la nación, levantó un gran avivamiento. Pero con todo y ese avivamiento, dice la Biblia, que no se pudo deshacer el mal que había hecho Manasés, el rey de los más malos que había, fue el que mandó a cerrar, según la historia, no según la Biblia, al profeta Isaías. Cubrió de sangre toda la nación de Judá, hombre muy malo, muy idólatra, adoró los astros, adoró hechicería, era un hombre terriblemente malo Manasés. Dios le concede arrepentimiento cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad? Y entonces él allá se unió, clamó, y Dios lo restaura a Judá. Él empieza a hacer cambios, hermanos, pero ¿sabe qué? El corazón ya del pueblo de Dios ya estaba corrompido. Ya muchos tenían en su corazón a los ídolos, muchos tenían en su corazón falsos dioses. Entonces, aunque él quitó los ídolos, en el corazón del pueblo ya estaba. Y entonces siguieron corrompiéndose. Y luego su hijo Amón hereda el trono y vuelve a hacer todas las cosas de su padre, hermanos. Qué triste. El poder de nuestra influencia, hermanos. Aunque a uno Dios le conceda arrepentimiento. Yo he visto gente, aún líderes de Dios, que se descarrían y pecan. Y en eso conocen a una muchacha, se casan y los hijos les salen descarriados. Les salen malos, ¿verdad? Porque se casó con alguien en descarrío de su corazón. Y nosotros heredamos a nuestros hijos la naturaleza que tenemos en el momento en que los engendramos, hermano. Entonces, un descarrío de un pueblo de un líder puede destruir a toda una nación, a todo un pueblo. Ese es el poder de nuestra influencia y debemos de tener temor y temblor cuando somos puestos en liderazgo, porque es grande el poder. Y se acuerdan que la Biblia dice que si alguien escandaliza a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera amarrarse a una piedra de molino y tirarse al mar. Qué tremendo juicio, ¿verdad? Entonces dice los últimos, el reino desaparece, Joacás, el rey ungido que murió en Egipto, Joacim, el rey que despreció la palabra de Dios, Joaquín, el rey en quien Dios no se complació, Sedequías, el rey que perdió su visión, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le sacaron los ojos? Bien, sí que de veras queda quebrantado nuestro corazón, ¿verdad? Al ver estas cosas, como tanta infidelidad contra un Dios tan puro, tan bueno, que solo quiere lo bueno para nosotros. Díganme si no es justo que Dios condene al diablo y su engaño a destruir tanto, hermanos. Es importante que Dios haga juicio, porque no puede existir, ¿verdad? No se puede prevalecer con tanta maldad. Quisiera entonces, hermanos, darles algunos versos de una verdad bien importante que se ve a la luz de todo esto. Y es que los padres heredan tanto bendición como maldición sobre sus hijos. Y yo creo que esto puede traer mucho temor a nuestra vida. Para 2 o 3 cosas creo que nos puede servir. Primero, entender las maldiciones que hemos heredado y tener cuidado de caminar en justicia, de vivir con el Señor y pedirle que Él quebrante las maldiciones, como aquel joven que les conté, ¿verdad? Que fue ministrado y fue libre de ese pacto con Satanás que su papá había hecho. Entonces es importante entender eso, pero también es importante para no heredar maldiciones a nuestros hijos. A veces que uno quiere pecar, el diablo le dice, sí, nada te va a pasar. Eso es el engaño del pecado. Así le digo a él, no, hombre, no morirás. Ese es el engaño del pecado. Claro que vas a pecar y vas a afectar no solo a ti, sino a todos tus descendientes, a tus hijos, a tu pueblo, a la iglesia que Dios te ha dado. Sí, el pecado afecta a la persona,
que el cerebro era transformado, que aquellos hombres tenían más masa blanca que masa gris, ¿verdad? Porque habían practicado el engaño, la estafa, y se hicieron enfermos mentales. Pues son gente, ¿cómo le llaman a eso? Que engañan, que corrompen, que no me eso. Sí, estafadores, pero la cosa es que tienen un nombre clínico que no me. Sí, la cosa es que ellos tienen más masa blanca que masa gris en el córtex frontal cerebral. Y entonces, ¿qué sucede? La masa blanca sirve para hacer cosas lógicas. Entonces ellos te pueden hacer suma y resta, ellos pueden hacer negocio, ellos pueden hacer todo. Pero la parte gris te sirve para juicios morales, te sirve para decir, ay, le causé dolor a tal persona, no debí haber hecho eso, traté mal a mi esposa, dice que no debí haber hecho aquí, esos son juicios morales. Uno siente la empatía con las personas, uno es más gente, ¿verdad? Uno es más como el Señor, siendo moralmente correcto, en una conciencia buena, ¿verdad? Pero una conciencia cauterizada, mucho blanco, ¿verdad? Ya no tiene masa gris. Entonces, no le importa si le hace daño. Le roba a una anciana y no le importa si la anciana no va a comer, no le importa. Esa gente ya no siente, ¿no? ¿Cómo se convirtieron en eso? Por la repetición de lo mismo. Engañaron, estafaron, y tu cerebro se va cambiando. Sí afecta el pecado, hermano. Sí afecta. El pecado nos convierte en Satanás. O la obediencia nos convierte como Jesús. Sí importa. Y vamos a ver esto terrible, hermano. Sobre todo porque, mire, es que da tanto temor. El día de la ira de Dios viene. Y ese día de la ira, no hay día más terrible, dice la Biblia. Es un día tremendo de juicio y está por venir. Pero vamos a ver quiénes serán librados, ¿verdad? Entonces veamos un poquito. Mira el principio 25, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visito la maldad de los padres sobre quién. ¿Quién? ¿A quién le dijeron la maldición? ¿A Jeroboam o a Nadab? A Jeroboam. ¿Y sobre quién cayó? Sí. Y Jehú, hasta la cuarta generación estarán en el trono, y de ahí el otro le vino la maldición. Apenas entró al reino y le vino la maldición. Porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Jeremías 2:9. Mire cómo lo dice. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Jeremías profetizó en los tiempos de Josías, los últimos reyes de Israel, ¿verdad? Sedequías. Dice, por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Lamentaciones 5:7. Nuestros antepasados, esa es la versión NTV, nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Está hablando de los 5 últimos reyes, porque él es Jeremías en Lamentaciones. Él ya está el juicio viniendo, empiezan a quebrantar la nación, empiezan a invadirlos todos, empiezan a sitiarlos, y él dice, el pecado de nuestros ancestros, ahora nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. ¿Se afecta o no se afecta? Isaías 14:21, preparar sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra ni llenen las ciudades de la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y traeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Jeremías 2:9, por tanto contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Isaías 65:7, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Y sobre Judas, hermanos, miren Salmo 109:14, venga en memoria, hablando de Judas, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres
si el pecado de su madre no se ha borrado. Eran impíos los pecados de Judas, y él heredó la impiedad y la quiso hacer también. Porque si un hijo hereda impiedad, pero él decide ser justo y caminar con Dios, no hay maldición que se pose sin causa. Tiene la maldición, pero no se puede posar sobre él. Pero si peca, esa maldición viene sobre él. Judas tuvo la oportunidad de ver al Hijo de Dios caminando en integridad, en santidad. Jesús predicó sobre las finanzas muchas prédicas, y él nunca quiso escuchar la reprensión y arrepentirse. Así que un día el diablo, como entró por su casa, ¿verdad?, entró en su corazón, y entonces le hizo negar al Mesías. Amén. Traicionarlo. A mi criterio, hermanos, este es el verso más terrible que hay en la Escritura. Mateo 23. Vamos a leer del 29 al 36. Y aquí vamos a ver que el juicio más grande, la más grande acumulación de todos los pecados. ¿Se acuerdan que Manasés, vimos que Manasés hizo tanto daño que aunque Josías, un descendiente después de Manasés, Josías se levantó, destruyó la idolatría, levantó el gran avivamiento, no pudo deshacer la maldad que hizo Manasés. La maldición vino sobre Israel. Josías no, pero su hijo sí, agarró toda la maldición, pecó, y vino la destrucción del reino, ¿verdad? Entonces, vaya, la maldad de Manasés. Ahora van a ver aquí cuál maldad. Ay, hermano, ¿cuál maldad está sobre esta generación? Lo vamos a ver con este ejemplo. Mire, Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, es el tiempo de Jesús. Edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Este es Jesús hablando. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Oiga, 35, el enfático. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Toda la sangre derramada sobre esa generación. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Toda la maldad sobre una generación. Y claro, entran en Jerusalén y salen, crucificaron a todos los hombres mayores y los pusieron como linternas en la ciudad. Grande ira vino sobre Jerusalén por haber matado al Mesías. Pero ¿cuál era? ¿Qué era la maldición? Toda la maldad. Ahora, piensa, hermano, piensa. Si toda la maldad se castigó en la generación que crucificó a Jesús, porque ellos colmaron la copa, crucificaron a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasará en estos tiempos? Que toda la ira de Dios, dice, el día de la ira está por derramarse. Las copas, las plagas, ese es un día de ira, es día de juicio. Y dice Sofonías, mire, Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente, ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada habrá de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 2:1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Eso no está hablando a nosotros, no solo al pueblo de Israel en ese tiempo. Es un llamado profético. Congregaos y meditad, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Y el verso 3, Sofonías 2:3, un tremendo consejo que debemos de abrazar nosotros los que hemos alcanzado los últimos tiempos.
Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sí, guardamos justicia, pero son niveles altos de justicia, porque en los tiempos de juicio, los niveles de justicia que se requieren son mayores. Esto da temor de Dios para apartarnos del pecado, hermanos. Si lo ponemos en nuestro corazón, aprendamos ese verso de memoria, meditemos en eso de memoria. Debemos de buscar justicia, mansedumbre. Tal vez Dios tiene misericordia de nosotros y nos libra del día de la ira, ¿verdad? Y somos llevados, ya sea con el Señor o somos puestos, se nos dan las dos alas de la grande águila y se nos lleva al desierto, guardados. Yo no sé, pero nos guarde de ponernos el sello de la bestia, ¿verdad? Hermanos, los tiempos de juicio requieren altos niveles de justicia, porque la justicia libra de muerte, dice Proverbios 10:2. La justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho, dice Proverbios 10:2, mas la justicia libra de muerte. Y mire este verso tremendo, Ezequiel 14:20. Aquí está, los niveles de justicia para tiempos de juicio son tremendos. Ezequiel está profetizando a los últimos 5 reyes y les está diciendo: van a ser destruidos. Estoy tan enojado con ustedes. Y miren lo que les dice: si estuviesen en medio de esta ciudad Noé, Daniel y Job, los hombres más justos en la historia, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijos o a hijas. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Noé libró a sus hijos y era el día de juicio, ¿verdad? El diluvio fue un gran juicio, pero no era tan fuerte el juicio. ¿Cómo lo sabemos? Porque Noé libró a su mujer y a sus hijos. En ese juicio no tan fuerte, Dios destruyó a toda la humanidad, pero Noé pudo librar a sus hijos y a su esposa. Este juicio, Dios dice, solo ellos se librarían, no librarían a nadie más, porque la justicia libra de muerte, derechitos con el Señor. Entonces estamos ante un juicio mucho más grande que el que enfrentó la generación que mató a Jesús. Es el día de la ira. Hermanos, debemos meditar en esto y que nuestro corazón tiemble y temamos, ¿verdad? Y le pidamos al Señor, rompamos esas maldiciones sobre nuestra vida con la sangre de Jesús. Ministrémonos los unos a los otros, hermanos. Hay que romper las maldiciones, hay que clamar el perdón del Señor. Y les voy a dejar una oración que podemos hacer todos los días. Salmo 79:8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros padres. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Así que queremos ser personajes transicionales, ¿verdad? Ezequías, tristemente, cuando el profeta le llega a decir por esto, ya endurecido él un poco de tiempo después, Ezequías, cuando es enriquecido, ¿se acuerdan que él iba a morir y Dios le dio más años, ¿verdad? Fue un gran milagro. Él había sido empobrecido porque algunos reyes él heredó cautiverio, ¿verdad? Lo habían hecho cautivo. Él caminaba derechito con Dios, ¿verdad? Pero cuando él es sanado, empiezan a llevarle regalos, porque es un gran milagro, hermano. Si el sol se retrocede, hermano, fue una gran cosa. Y todos venían, como el turismo trae mucho dinero, ¿verdad? Pues ellos venían y le ofrecían regalos, le traían regalos los reyes a Ezequías. Fue un gran milagro, conocían todo el mundo lo que sucedió. Se enriqueció y con la riqueza el orgullo. Se endureció un poco en sus últimos días, pero nunca dejó al Señor. Pero cuando viene Dios y le dice, ¿qué vieron? Todo será llevado a Babilonia. ¿Y sabe qué termina diciendo? Miren esta versión como
Dice, por lo menos en mis días habrá paz y seguridad, segundo de Reyes 20:19. En otra versión dice, bueno, ¿qué me importa si el caso no va a ser durante yo viva, ¿verdad? Triste. Entonces Ezequiel dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, ¿no habrá al menos paz y seguridad en mis días? Triste, ¿verdad? Entonces vemos que el endurecimiento de corazón causa eso, hermano. Causa que nosotros no nos importe lo que estamos heredando a nuestra generación. Debemos de cuidar lo que le heredamos a nuestra gente. Debemos de romper y quebrantar las maldiciones para heredar bendiciones, así como hizo Jesús. Él vino y llevó el pecado en sí mismo para heredarnos bendición. Y ese debe de ser nuestro corazón, ¿verdad? Si el amor por mí mismo no, me voy al infierno, a mí qué me importa, me voy al infierno, pero vas a llevar al montón. Di, no puedo hacer eso, no puedo llevar y conducir a toda esta gente a la desgracia, ¿verdad? Temamos, hermanos, y temblemos en el nombre de Jesús. Veamos ahora un poquito de el verso que les digo yo que para mí fue tremendo. No vamos a tener tiempo para ver una lista de versos. Le mandé a mi esposo algunas cosas que algunos querían y primero Dios puedan ustedes solicitárselas y también podemos facilitar quizás estos también. Solo les escriban a su WhatsApp y entonces podemos facilitarles. Hay una lista de versos que se acuerdan que les dije que yo estuve buscando esto de amar la reprensión. Entonces hay un montón de versos que no nos da tiempo de considerar, que he ido coleccionando acerca de amar la reprensión, una actitud de humildad y quebrantamiento cuando Dios nos reprende. Pero el que me gusta, Salmo 141:5, miren qué verso. Esta actitud es la que queremos que se haga en nuestro corazón. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Cómo si me reprenden, qué debo de hacer? Gracias. Porque el necio y el malo no aman al que le reprende, dice la Biblia. Pero el sabio ama al que le reprende, hermano. Un excelente bálsamo. Hermano, no esté haciendo eso porque ustedes no se han metido. Eso es una actitud correcta. Tu esposa te ve con unos ojos de vaya, que no se quede y le reclama. El que reprendido endurece la cerviz. Pero el que se humilla, hermano, ese va a ser restaurado. Miren lo que dice en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Este es Salmo 141. Deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechacen. ¿Verdad? ¿Qué actitudes? No permitas que rechacen. Pidámosle al Señor esa actitud. Tal vez te tome tus 2 años, no sé cuándo te va. Nadie te dice nada en la iglesia, no es porque seas íntegro, es porque nadie tiene el valor. Hermano, yo le digo a mis hijos, hay algo malo que les veo la carita, ¿qué pasó? Tienen completa libertad de venir a decirme mis cosas. Un día de esto yo iba en el carro, uno de ellos me enseñó una cosa, yo le dije algo y vi su actitud así. Yo dije, ¿qué hice? Dije, al ratito, solo llegamos al lugar donde íbamos y me dice, mira, yo esperaba que me dijeras esto y esto, no que me dijeras eso. Me pusiste más cosas que hacer en vez de decirme qué bonito lo que había hecho. Perdóname. Qué rico que puedan decirme, bueno, yo ni cuenta le he dado que había hecho mal, ni en qué estaba el mal, aunque vi que no le gustó, pero no, ni sabía qué. Pero llegó con tanta confianza. La semana pasada yo esperaba que me dijera que bien lo había hecho y me pusiste más cosas que tenía que hacer. Perdóname, Señor, por mi insensibilidad. Es rico que lo corrijan a uno, hermano, va a poder ser cambiado. ¿Han visto niños que le dicen a la mamá, te hiciste, fulanito? No, y andan con el gran ojo. Hermano, si nadie te corrige, no es porque no tengas pecado, es porque no tienen la libertad. Una iglesia madura es una iglesia donde fluye la corrección y la reprensión, dice la Biblia en Deuteronomio. Ingenuamente corregirás a tu hermano, reprenderás a tu hermano y no consentirás sobre él pecado. Imagínense. Así que, remedio. Tendría que tocar aquí. Este verso,
Se lo voy a buscar porque este verso es difícil de encontrar, porque yo no lo sé en la versión antigua. Permítanme un segundo. Sí, es... En la versión RB09 dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre él pecado. Pero no puse la cita, así que se la debo. En la versión Reina Valera de 09, ¿verdad? Así dice: no consentirás sobre él pecado. Hay que reprendernos mutuamente, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, en estos reyes, ¿se acuerdan del rey Usías que dijimos entró al templo? Salieron 70 sacerdotes a reprenderlo. Siquiera en sus derechos. Era tan lindo ese rey, hermano, era tan lindo, era tan correcto delante del Señor. No, pero él quiso ofrecer incienso y ser un sacerdote, pero Dios no se lo había mandado. No, él no. Okay. Entonces la cosa es que entra y no le hace caso a los sacerdotes. Si él hubiese sido dócil ante la reprensión, ahí hubiera parado y no hubiera muerto el leproso, hermanos. Entonces es triste llenarse de orgullo y tener que ser quebrantado por no doblegar la cerviz. Amós profetizó en el tiempo de Jeroboam I y de su hijo Nabat, y miren lo que dice de ellos. Amós 5:10: ellos aborrecieron al reprensor, o sea, el que reprende, en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por eso fracasaron esos reyes, porque no oyeron las reprensiones de Dios. Una iglesia madura es aquella en la cual sus miembros tienen la habilidad de reprenderse los unos a los otros en el temor de Dios. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento. Miren, ¿para qué tenemos que tener la bondad y el conocimiento? De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es muy respetable un hombre que se humilla ante una reprensión y dice: usted me habló mal, y él, en vez de decir es que usted se portó mal, dice: perdón, no debía hablar así. Eso es algo muy admirable. Y si nosotros tenemos esa actitud hacia la corrección, hermano, es más probable que demos en el blanco, porque dice la Biblia que el que rechaza la corrección yerra. Ay, tanta palabra, ¿verdad? Dice Proverbios 5:23: él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Errar significa no dar en el blanco. Tira la flecha y no da ahí. Eso es errar, fallar del blanco. ¿Y quién yerra al supremo llamamiento? El que tiene falta de corrección. Nadie se atreve a corregirlo. No hay quien lo reprenda. Morirá por falta de corrección. Se endurece ante la corrección. Así que es sumamente importante tener esa actitud hacia la corrección. Jeremías 10:23, una buena oración. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Oiga esto: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Porque Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Una cosa es que hagas maldad, Dios te reprende, te castiga y entonces te purifica, porque el castigo purifica el corazón. Otra cosa es que haces maldad, Dios te quiere reprender y te rebelas, soberbio, y no haces caso, como Usías, no, yo voy a entrar, hasta que la lepra le brotó en la frente. Igual varios de los reyes, ustedes van a ver que rechazaron las correcciones de los profetas, los mandaron a la cárcel, los mataron, rechazando las correcciones, y entonces viene la condenación, ya viene el juicio. Es así: reprensión, castigo, condenación.
O solo una reprensión obediente. Perdón, Señor, yo no lo voy a volver a hacer, Señor, y humillamos. Solo la reprensión. Aprovecha la reprensión en el, ¿qué? ¿No que decían nosotros en el necio? En el entendido. Aprovecha la reprensión en el entendido más que 100 azotes en el necio. Algo así dice el proverbio. ¿Verdad? El necio, aunque lo reprenda, le pega si no entiende. Pero el entendido solo le dice y rapidito. Entonces no tiene que venir sobre el castigo. Pero si uno no se deja reprender, es duro ante la reprensión, es del servicio erguida, tiene que venir castigo. Y si el castigo no hace su efecto, entonces viene condenación. Amén. Y vamos a terminar viendo algunas de las claves, hermanos, de avivamientos. Algunas, ya nos quedan pocos minutos. Yo quisiera que termináramos orando y tal vez y pueda pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos permita aprender a reinar en vida por medio de la abundancia de gracia y el don de la justicia. Sí se puede, Dios quiere. Amén. Entonces, vamos a ver varias claves de estos. Bueno, una lectura principalmente quiero ver sobre este gran avivamiento. Recuerden siempre, el avivamiento viene cuando Dios concede arrepentimiento. Y nos podemos ver la inmundicia, vemos como Josías, nuestros padres pecaron y nosotros vamos a llevar toda esta consecuencia. Sí, le dice Dios, pero como te humillaste no serán tus días. Entonces que nosotros podamos ver, Dios mío, esto es malo, yo siempre lo he hecho, así me enseñaron mis papás. Soy egoísta, soy, ¿cómo se llama? Machista, soy irrespetuosa. Dios mío, así me criaron, así soy, perdóname, eso no es tu corazón, no es lo que tú quieres. Nosotros heredamos los ídolos de nuestros padres, ¿saben? Porque ellos nos enseñan a satisfacernos de esa manera. Entonces, el niño, el papá en el fútbol y el niño también, el fútbol se ha elevado al nivel de idolatría. Hay gente que gasta todo su dinero en eso, vive en eso, sabe todo de eso. Ya se elevó, y allá en Sudamérica hasta hay una iglesia del fútbol y se pasan la pelota de fútbol y adoran una gran estatua, ya elevado así abiertamente. Es un dios. Los deportes son dioses para muchos. De hecho, esos fueron dioses del Olimpo, ¿no? Entonces es bien peligroso y heredamos esos gustos, heredamos eso, hermano, esa idolatría. Y cuando nos damos cuenta, Dios mío, esto no te agrada, hay que limpiar y barrer con todo eso, ¿verdad? Entonces todo el movimiento inició así. Vamos a ver de Josafat, segunda de Crónicas 17:1. Hagamos esta lectura y después le pedimos al Señor que inicie esa obra en nosotros, hermanos, y que arranque toda idolatría de nuestro corazón. Y después vamos a poder ir a la iglesia y poder ayudar a los demás. Segunda de Crónicas 17. Desde el 1. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Mire aquí esta cosa. Fortificó las ciudades y puso gente de guarnición. Hermano, Dios quiere que levantemos un ejército para Dios. Debe haber un ejército cuidando. ¿Cuál es ese ejército? La gente que ora. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Primero tiene que ser no justo, porque Dios, la oración del impío, Dios la abomina, dice la Biblia. Entonces, justos, pero lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? No justos en nuestra propia justicia, lavados en la sangre de Cristo, en comunión con el Señor, orando siempre para que Dios guarde la ciudad, guarde la iglesia. Hay que levantar un ejército. Eso fue lo que hizo Josafat. Como aquí tengo todos los nombres, entonces
se me cruza. Entonces, dice, colocó gente de guarnición en la tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. 3. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en gran abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera que en medio de Judá estaban, ¿verdad? 7. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, dice todos los nombres, ¿para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá y con ellos a los levitas, los sacerdotes Elisama y Joram. Miren, dice verso 9. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. Mire lo que sucedió. Y traían los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Eso es levantar un tremendo avivamiento y gran bendición de Dios. Miren, enseñando con el libro de la ley en la mano. Por eso es que se nos dice levantar maestros de justicia. Maestros de justicia. Hermanos, ¿será que podemos creer? Hemos visto las historias de los reyes, buenos, malos. Ustedes van a deleitarse en su libro leyendo muchas enseñanzas. Yo he tratado de sacar partes para enriquecer quizá un poquito lo que está en el material. No vemos todo el material, se nos enseña a poner otras perspectivas para que la gente al leer el libro pueda tener toda esa riqueza, ¿verdad? No nos venimos aquí a leer el libro y a ponerlo, sino a dar otro poquito más, ¿verdad? Según el Señor haya dado. Hemos visto, usted va a seguir viendo ahí. Yo le pregunto algo. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Porque si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer que tú puedes reinar en vida por medio de la abundancia de gracia en nombre de la justicia? No estoy diciendo que si puede creer uno que sí, Dios lo puede hacer con otro. ¿Puedo creer? ¿Puedo creer? Y en ese pensamiento puedo creer, antes de orar, y quisiera que podríamos cantar esa alabanza al reino de Dios. ¿La tienes ahí? Pongámonos de pie, hermanos.
adoro desde el trono de Dios, que tu espíritu fluya en mí. Más que cualquier tesoro que pueda ver, más que un sueño hecho realidad, más que cualquier placer que el mundo dé, una cosa buscaré, más que cualquier honor que el hombre dé, que el más grande galardón, más que la sabiduría del tiempo atrás, una cosa buscaré, un corazón con sed de ti, para limpiar mi ser, Señor, buscar tu rostro y santidad, forma, oh Dios, en mí un corazón con sed de ti, para limpiar mi ser, Señor, buscar tu rostro y santidad, forma, oh Dios, en mí tu corazón. Bendito Padre Celestial. Señor, avivo en nuestros ojos. Grande maldición se han ganado todos los hombres que han vivido sobre la tierra, ofendiéndote, blasfemando tu nombre, pecando contra ti. Y el día de la ira viene sobre ti. Como Josías, Señor, queremos buscar a nuestro corazón, humillarnos en polvo y en ceniza y dejar ya de estar disfrutando de los placeres del mundo, del gozo aparente de esta vida, Señor, y humillarnos delante de ti para que tú obres tu justicia en nosotros, Señor. Podrías levantar un avivamiento en cada corazón. Podría levantar hombres y mujeres de Dios, maestros de justicia, que podamos llenar nuestras iglesias de tu palabra, nuestra nación de tu palabra, Señor, y el mundo entero. Y como este rey Josafat, Señor, mandemos y procuremos buscar de ti, que vivamos, Señor, para levantar tu reino, que nuestra única visión sea que todas nuestras fuentes están en ti, que vivamos para ti, que amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y alcancemos esa medida de Cristo, la plenitud de Dios. Señor, visítanos, Señor. Visítanos no solo en esta hora, sino en estos días que estaremos estudiando este libro, Señor, y haciendo los cuestionarios. Estos días que estaremos leyendo, Señor, que tu palabra venga a nuestros corazones y redarguya, quebrante. Señor, que tu presencia venga y los ídolos queden postrados, Señor. Podamos ser libres para amarte solamente a ti. Y para que todo nuestro deleite esté en ti, como lo hacía Jesús, tu Hijo, Señor.
haz esa obra en nuestros corazones, Padre. A ti te daremos toda honra, toda gloria, toda alabanza. Tú eres bueno, tú eres Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y nos despedimos, Señor, en tus manos de amor, porque sabemos que tú, todo lo que tú dices es bueno, que podamos confiar más en ti, Señor, y santificar tu nombre en nuestra mente, en nuestro corazón, con todo lo que somos y tenemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.